Pero ahora les voy a dar la bienvenida a 3 gobernadores de la República Argentina: Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén; Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; y Alberto Beretilnec, gobernador de Río Negro. Por favor, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Gobernador, bienvenido. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Raúl. Gracias. Muy bienvenido. Gracias. Bienvenido, Rolo. Muy bienvenido. Bueno, ustedes van a ver, les aclaro solo unas cuestiones de etiqueta para que no me miren con cara de irrespetuoso. Cada tanto miro el celular, porque ellos pueden preguntar y me llegan por acá. Así que si ven que estamos mirando el celular, tiene que ver con eso. Bueno, arranco. Hemos debatido mucho de largo plazo, hemos debatido mucho de elecciones, y quiero preguntarles, para ubicarlos en el mapa geopolítico, nivel de mileísmo en sangre de cada uno de ustedes. O sea, así empezamos. Así. Bueno, ¿podemos empezar de vuelta o no? No sé. ¿Lo quiere tomar alguien? Alberto. Lo saco de ahí y después al cierre me lo dicen. ¿Quieren? No, está bien. No, lo que pasa ¿Solo? es que yo te voy a... Esto tiene una situación de condicionante psicológico muy fuerte. ¿Por qué? Y porque verlo a Pablo acá sentado en primera fila Yo creo que fue estratégico el del señor Kirchner acá en la primera condiciona fila. absolutamente Sí. cualquier... Hemos perdido la objetividad, me parece, ¿no, Raúl? Sí, así es. O sea, ¿me va a decir 80%? Bueno, también lo tiene Sturzenegger, estuvo todo el tiempo así. Arrancamos por lo que viene, ¿no? Lo que viene de este país. Vienen elecciones en cada una de sus provincias también. Elecciones que fueron localizadas. ¿Por qué localizadas, Rolo? Porque creemos que en la nueva Argentina hay que mirar mucho a las provincias. Creemos que el país se construye en base al trabajo de las provincias. Creemos que a veces la mirada desde Buenos Aires, más específicamente desde el Obelisco, es muy miope hacia el interior y es muy lejano los sentimientos que pueden llegar a existir desde la gente de Buenos Aires versus lo que pasa en las provincias, ¿no? Nosotros vemos que muchas veces lo que ocurre en Buenos Aires se trata de extenderlo hacia el país y no tiene nada que ver. A nosotros las peleas de unos con otros no nos solucionan los problemas. La concordancia entre todos, en nuestro caso, entre todos los neuquinos es lo que nos va a resolver los problemas. Entonces tenemos una mirada muy provincial. Sobre todo en Neuquén, que está viviendo una etapa muy particular, sabemos que el rol que le toca cumplir a la provincia. Por eso para nosotros esta elección y lo que viene no es un desafío político, es un desafío generacional. Y un desafío generacional en el cual hemos convocado a todos los neuquinos que quieran defender Neuquén por sobre todas las cosas, asumiendo el rol importante que tiene Neuquén en la economía del país, ¿no? Así que creemos que, y estamos focalizándonos mucho en eso, nuestra agrupación o nuestra alianza política se llama La Neuquinidad, que no es ni más ni menos que lo que los neuquinos llevamos en el ADN, ¿no? Volviendo a la pregunta anterior, ¿cuánto tenemos en la sangre mileísmo? Mi papá se llamaba Rolo y mi mamá se llamaba María y eran muy neuquinos. Y yo siento a Neuquén muy fuertemente y voy a estar de acuerdo en todas las cosas que favorezcan a Neuquén y voy a estar en contra de todas las cosas que perjudican a Neuquén. Raúl, tomo el punto de la mirada por ahí ambacentrista, que a veces, según plantea el gobernador, es un poco miope de acuerdo a su perspectiva, y lo llevo a la mirada de Catamarca respecto de lo que viene este fin de semana en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué importancia le da a usted al resultado de esa elección, sobre todo desde su espacio político? Bueno, yo creo que la elección es importante, pero no tanto, ¿no? Fue cuando un empresario me llamó por la elección de Cava en su momento, que no dejaba de ser una elección de legisladores de la ciudad, que es una hermosa ciudad, ¿no? Pero a las 48 horas pasa la elección, vienen los problemas del mundo real, y eso es lo que va a pasar. Yo hoy salía de Buenos Aires y el portero no sabía que había elecciones. O sea, esas cosas que están sucediendo en la vida cotidiana de la gente, le tenemos que prestar atención a la política. Comparto totalmente lo que dice Rolo y bueno, Alberto, más allá
de distintos espacios políticos. Yo pienso en Catamarca, en lo que le conviene a Catamarca, por eso hemos apoyado el RIGI, por eso hemos apoyado ciertas políticas de Estado, del gobierno nacional, y bueno, y hoy estamos teniendo inversión en la minería. Creo que hoy, si uno ve el mapa político argentino, cada vez hay más espacios políticos provinciales, ¿no? Alberto, se hablaba de Río Negro como el primer ganador del RIGI cuando fue la cuestión de YPF, que parece que en esta Argentina que todo pasa tan rápido ya prescribió, pero fue hace muy poco tiempo. ¿Qué importancia le da usted al RIGI y sobre todo a las inversiones que vienen? A ver, la Argentina viene de incumplir todos los contratos internacionales, de expropiaciones de empresas, de default, de 70 juicios en el CIADI, es decir, todo lo que un país no tenía que hacer a nivel internacional lo hizo Argentina. Yo consideré desde el primer momento que el RIGI era la única respuesta posible para que el país vuelva a ser creíble ante la inversión internacional. No había otra manera. No había gestos políticos, no había gestos económicos, no había absolutamente nada que no sea una ley de esas características que blinde esencialmente a la ganancia de las inversiones en el extranjero. Me parece que esta es la sabiduría del RIGI. Nosotros fuimos la primera provincia en adherir y hoy, junto con los hermanos neuquinos, estamos llevando adelante lo que yo creo que es una nueva realidad económica productiva de Argentina. O sea, esencialmente todas nuestras exportaciones están sustentadas en la agricultura y en la ganadería en términos generales. A partir del año 28, con la riqueza que está en Vaca Muerta y el polo exportador de petróleo y de gas del Golfo San Matías en Río Negro, la Argentina se suma a los grandes países exportadores, primero de petróleo y posteriormente de LNG. Y estamos en esto, con un nivel de avance en la primera obra, que es el oleoducto Vaca Muerta del Sur, conformado en el consorcio por todas las grandes empresas, ya con un avance importante. Se han batido récords de soldadura del oleoducto de 4 kilómetros por día. Hoy se está construyendo la terminal de Punta Colorada y se prevé que en el año 28 vamos a estar exportando petróleo por el puerto, creo, más importante que va a tener Argentina de exportación de petróleo. Esto no es promesa, no es diseño, es una realidad. Parte del RIGI, parte de todo lo que hizo la provincia de Neuquén durante muchísimos años en ser coherentes, que es ser coherentes. Yo siempre insisto en esto, ¿no? Los recursos hidrocarburíferos, en términos geológicos, son una roca, ¿no? Son una roca. Se transforma en un recurso energético con la decisión política de un gobierno, como es el de Rolo, y como es el caso nuestro, de llevar adelante todas las factibilidades y los permisos para que esto se suceda. Y con una decisión, en este caso del gobierno nacional, de generar condiciones macroeconómicas para esto. Es decir, el caso del Vaca Muerta del Sur y el caso de la Argentina GNL 1, GNL 2, GNL 3, el primero liderado por PAI, el segundo por YPF con Shell, el tercero con YPF con Eni, son dos muestras claras, contundentes, de cómo se pueden alinear el sector privado con la industria del gas y el petróleo, el Estado Nacional con sus regulaciones, la provincia de Neuquén con sus propias regulaciones y la provincia de Neuquén con sus propias regulaciones. Y sin embargo, estamos acá, hoy en algo que es una realidad y que cambia la matriz económica productiva argentina de una manera que no se ha visto en muchísimos años. Le pongo un punto a la matriz y me interesa entender el nivel de acuerdo que hay respecto de algunos conceptos. Por ejemplo, ¿ustedes están de acuerdo que la matriz del plan económico o que el pilar del plan económico sea el superávit? Sí, obviamente. Todos tenemos superávit en la provincia. ¿Están de acuerdo ustedes en que, en una frase que se esgrimió durante esta convención, que a nivel nacional se está haciendo el esfuerzo y a nivel provincial no están bien las generalizaciones, pero que en muchas provincias no se acompañan los ajustes que se dan a nivel nacional? Yo creo que forma parte de tener una mirada muy
muy apretada de la realidad, ¿no? Si nosotros hablamos de las provincias, como recién decía Raúl y también Alberto, las provincias tenemos superávit, pero no solo tenemos superávit en lo que estamos financiando, sino que nos hemos hecho cargo de muchas obligaciones, pero no hablo desde ahora, ya desde la venida de la Nueva Democracia en el año 83, permanentemente las provincias nos hemos ido haciendo cargo. Bajo la presidencia de Alfonsín, el 54% de los recursos, de la masa total de recursos, iba hacia las provincias. Ahora no llegamos al 27-28%, pero a su vez asumiendo obligaciones importantes como la salud, la educación. Y ahora también nos hemos hecho cargo de muchos programas. Tenemos, en el caso de Neuquén, tenemos superávit también. No solo tenemos superávit, sino que además mientras el Estado Nacional incrementó un poco la deuda, por distintas situaciones, ¿no? Porque creo que de lo que venía había que salir de alguna manera, pero nosotros hemos disminuido la deuda pública en un 27%, ¿no? En el caso de la provincia del Neuquén. A su vez, estamos invirtiendo en bienes de capital más de un 17% del presupuesto provincial. Ha crecido mucho más el empleo privado versus el empleo público. Entonces, hay muchos ratios que en realidad, cuando uno lo transparenta, muestra claramente que las provincias podemos ser muy eficientes. Ahora bien, ¿cuándo uno es eficiente? Cuando toma decisiones políticas que tienen un determinado contexto, en donde claramente si la macroeconomía funciona de una determinada manera, para los gobernadores es más fácil poder planificar. Entonces, si ante tu consulta, si somos partidarios del superávit, sí, somos partidarios del superávit. Ahora, el concepto de un Estado ordenado, en nuestro caso, es con el concepto de poder redistribuir, ¿no? ¿Por qué de redistribuir? Porque las provincias tenemos determinadas obligaciones importantes. La educación, la salud, la seguridad, la infraestructura. Entonces creo que hay muchos temas en los cuales las provincias no podemos escapar o dejar o cerrar el grifo y decir, bueno, sálvese quien pueda, no. Nosotros tenemos que hacernos cargo de muchas cosas que suceden porque detrás de cada medida económica hay siempre personas, pero se trata siempre de administrar un Estado que tiene que ser cada vez más eficiente, ¿no? Está el río revuelto por estos días porque vienen las elecciones, porque hay cierta presión sobre el tipo de cambio, porque se publicaron los audios que son ilegales pero que generaron agenda a nivel nacional. ¿Qué rol va a tomar el Senado, donde ustedes tienen mucho protagonismo de cara a lo que viene, en las medidas de fondo, en estas que no son parte del laberinto de corto plazo, sino reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria, que está como algo que hace tiempo se debate en la Argentina, pero que nunca se logra? ¿A mí? Alberto, te dejan siempre a más fácil. Sí, no. Él fue senador, así que... No, primero, si me permitís volver un poquito atrás, ¿no? Y pido que estos conceptos que voy a decir no tengan ningún componente personalizado en ningún gobierno, ni el actual ni otros. Las provincias no somos las causantes del desorden macroeconómico del país. Primero, no somos responsables de la deuda externa. No lo somos, no hay ninguna provincia que hoy sea inviable por la deuda externa que ella toma. No somos responsables de la inflación porque no emitimos moneda, con lo cual no somos responsables de esto. El 85% de los impuestos son nacionales, solamente el 15% son impuestos provinciales. Y esencialmente no formamos precio. Con lo cual, las responsabilidades de las provincias en la situación fiscal del Estado Nacional no somos nosotros, no somos parte. Y lo hablo desde el punto de vista provincial, no me refiero a cuestiones que tengan que ver con lo partidario, con lo ideológico o con algún partido político en sí. Siguiendo a tu pregunta, yo creo que el Senado de hoy no es el Senado después del 10 de diciembre, no solo porque va a estar impactado por el nuevo resultado electoral, sino porque si no creo que todos coincidimos que es inviable la política en estos términos. O sea, la política sin diálogo es absolutamente inviable.
y la política sin diálogo desde el Ejecutivo con los partidos, con los gremios, con los empresarios y con los gobernadores es inviable. O sea, no se puede gobernar un país así. Ni acá, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Italia, ni en ningún lado. Con lo cual, creo que estamos viviendo el fin de una manera de gobernar del gobierno y creo que necesariamente tiene que nacer una manera distinta de relacionarnos. Por lo menos mi deseo y aspiro a esto y creo que todos apostamos a que el diálogo sea la herramienta y sea el camino para encontrarnos. O sea, yo creo que hay cosas que todos estamos de acuerdo. Como decía Rolando y Raúl, superávit, bajar el nivel de endeudamiento, mayor transparencia. Creo que la reforma impositiva hay que discutirla y creo que hay que discutirla. Creemos que la reforma laboral hay que llevarla adelante también. Es decir, son cosas necesarias hoy en un mundo del trabajo totalmente distinto al que era hace 15 años atrás. Habría que ser necios para no discutir estos temas. Pero están de acuerdo, por ejemplo... El punto es cómo lo discutís y cuáles son las herramientas que vos discutís esto. España tiene y Francia también hace muchísimos años el Consejo Económico Social. Y este tipo de situaciones se discuten empresarios, dirigentes gremiales, las universidades, etcétera, etcétera. Y sin embargo la Argentina ha perdido la virtud de la mesa del diálogo y creo que es absolutamente necesario volver a generar esos ámbitos. ¿Y están de acuerdo en justificar el origen de los fondos para aquellos proyectos que generan mayor gasto público? ¿De dónde surgen los fondos para financiar esos proyectos? Que es un debate hoy que plantea un poco el mileísmo o el espacio político violeta. Dicen, bueno, si decimos este proyecto de ley genera una mayor erogación... Sí, lo que dice la ley de administración financiera, que tienen que estar los... Tiene una respuesta, y ya no hablo más. Sí. Tiene una respuesta, presupuesto público. El país tiene que tener presupuesto. Que ese es el debate que viene, ¿no? El marco fiscal está en el presupuesto, en los nuestros está en el presupuesto y el gasto está en el presupuesto. Es decir, si no resolvemos el diálogo para que el país tenga un presupuesto y sea previsible desde el punto de vista fiscal del Estado Nacional, y me parece que estamos en la primera herramienta de ordenamiento de las finanzas nacionales y provinciales que tiene un país, es el presupuesto. Si no somos capaces de acordar eso, y la verdad... Pero ¿cuántos años el kirchnerismo, por ejemplo, gobernó sin presupuesto? Digo, pero no lo justifico, pero hay una debate para el futuro. Una sola vez. ¿Y se subestimaba qué y se sobreestimaba qué? No. Con la inflación. Todos sabemos lo que fue la herencia del kirchnerismo, no vamos a estar justificando nada de ese punto. Lo que estamos hablando es cuáles son las bases para el ordenamiento o para la clarificación de los ingresos y de los gastos. Me parece que cuando uno define en el presupuesto qué ingresa y qué sale del Estado, está evitando estos debates de esta semana, como puede haber sido discapacidad, universidades, etcétera, etcétera. Digamos, la discusión me parece que tiene que ser una, ¿no? Hablamos siempre de la Argentina y esto lo hemos recorrido con los distintos paneles de este día y medio, que es un país con potencial, ¿no? Y me gusta traerlo porque de cada espacio político, el Congreso, el Poder Ejecutivo y demás, les pregunto a ustedes tres, ¿qué falta para que la Argentina sea el país que todos queremos y no el país que creemos que puede ser? Raúl. Bueno, primero estamos notando un gran cambio en las provincias. Están llegando muchas inversiones, las provincias son más seguras en lo que significa para los inversores que la nación. El RIGE le ha dado un marco legal importante a las grandes inversiones, pero creo que hay que trabajar sobre las pequeñas inversiones. Nosotros, en el caso de Catamarca, prácticamente no tenemos deuda pública, hemos aumentado el empleo privado, y el gran desafío que tenemos, es lo que dice Alberto, es discutir el presupuesto nacional a través del diálogo. Y obviamente que el diálogo lo tiene que llamar el presidente. Y que yo creo como él que esto va a pasar y que a partir del 27 de octubre hay que empezar a trabajar en que el país tenga un presupuesto nacional. ¿Rolo? Yo creo que es muy importante, y lo ato con lo que mencionaba recién Alberto, el rol que ha tomado la Norpatagonia en la Argentina que viene, ¿no? Poder complementarnos, poder trabajar para que una provincia pueda producir en forma complementaria con otra, poder exportar desde este puerto patagónico, que siempre lo repito, fue gracias a la visión y la mirada política de Alberto Berelticnec.
al cual la Patagonia le debe esa salida al Atlántico de un puerto exportador de nuestros recursos. Y trabajar en forma complementaria, nosotros lo vemos muy positivo porque ¿qué va a suceder? Nosotros creemos que vamos a triplicar la producción de petróleo para el 2031, vamos a duplicar la de gas, vamos a generar 30.000 millones de dólares de superávit. Ya hemos colaborado en el proceso de sustitución de importaciones con el abastecimiento de gas a distintos lugares de la Argentina. Entonces, este superávit de 30.000 millones de dólares es una nueva pampa húmeda sin riesgo climático, ¿no? Entonces, para que la Argentina sea no lo que ojalá podría ser, y no empezar a usar después el pretérito pluscuamperfecto, hubiésemos, ¿no? Creo que lo importante en esto es concretar lo que tenemos planificado. Y para eso hay acciones concretas para poder lograrlo, y en esto hay que tener una mirada optimista, pero también ser muy realistas, ¿no? Y acá tenemos un rol muy importante, en nuestro caso las provincias y los patagónicos, que ha cambiado el eje, ¿no? Siempre se dice, la Patagonia quédense tranquilos que si a la Argentina le va bien, a los patagónicos le va a ir bien. Y es la primera vez que nosotros estamos en condiciones de decir, a la Argentina le va a ir bien si a los patagónicos nos va bien, ¿no? Porque creo que estamos construyendo ese país diferente con hechos concretos, los valores hoy son concretos de lo que estamos logrando. Por algo en Neuquén tenemos ese fenómeno de migración interna, ¿no? En donde aproximadamente 20 familias por semana se van a asentar a Neuquén, con una coparticipación federal que creo que es el debate de la nueva Argentina también, que nos tiene que involucrar, una ley de coparticipación muy vieja. Por ejemplo, Neuquén recibe el 1,7%, pero tenemos el Producto Bruto Geográfico que corresponde al 4% del PBI, ¿no? Entonces son determinadas injusticias que permanentemente nos van retrasando determinados crecimientos que nosotros decimos los patagónicos, todo lo que producimos o todo lo que pagamos de impuestos, ¿cuánto nos vuelve? ¿No? En el caso de Neuquén, cada 100 pesos que un neuquino paga de impuesto nacional, le vuelven 51. Cada 100 pesos a lo mejor que paga una provincia del norte, por llamarlo Formosa, recibe casi 7 veces, recibe 700 pesos. Entonces la Argentina es viable siempre y cuando todos tengamos que poner el hombro de la misma manera. Entonces creo que los patagónicos estamos recibiendo muy poco respecto a lo que nosotros estamos produciendo, ¿no? Entonces creo que el debate de la nueva Argentina también implica ver las relaciones fiscales como deben ser. ¿Qué tributos vamos a tener? ¿Quién los va a recaudar? ¿Volvemos al poder tributario originario o no volvemos? ¿Hacemos un mix? Este desafío que ha planteado el ministro Caputo de, a ver, nosotros cobramos el IVA un 9%, y después que cada provincia fije un determinado valor de IVA y que cree competencia entre las diferentes provincias, nosotros lo vemos muy bien. Sería Alberto, muy competitivo esto. ¿Cuál es su opinión respecto de cómo puede cambiar este país del país que queremos al país que seamos? Comparto totalmente lo que dice Rolo del debate impositivo, ¿no? Yo creo que el triunfo del presidente Milei generó un fin de ciclo en la política argentina, ¿no? Que un presidente sea electo derrotando a los dos partidos tradicionales que gobernaron la Argentina en el último siglo, que lo haya hecho sin gobernadores, sin intendentes, es un cambio de época importante. Quizás demorado con respecto a lo que pasó en América Latina, pero América Latina viene de la destrucción o desaparición de prácticamente todos los partidos tradicionales, a excepción del PT en Brasil. Argentina se está dando en esta época. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No lo sabemos todavía, porque está en desarrollo, está en proceso. Pero uno observa las nuevas generaciones menores a 35 años, en el cual se está dando un cambio de valores, un cambio de época, mirada distinta de lo que es la política, de lo que es los intereses de los ciudadanos, y a mí me parece que hay un proceso de cambio en la relación de la gente con sus dirigentes muy fuerte. ¿Usted cree que eso llegó para quedarse, Alberto? Yo creo que sí. Yo creo que después de las presidenciales en las cuales es electo el presidente, la Argentina no es la misma. Veremos hasta dónde se profundiza el cambio, pero uno siente permanentemente en el diálogo con los distintos sectores un cambio profundo, ¿no? Ahora,
hay que ver si esto es sustentable y si tiene sustentabilidad en el tiempo. Si podemos utilizar estos 5 minutos finales que nos quedan para esta charla muy interesante con ustedes y tuvieran que decir, bueno, ¿qué debería cambiar en estos 2 años que vienen de esta segunda mitad del gobierno nacional para que, como bien decía Alberto, lo vean sustentable, no solo el espacio político actual, sino lo que queremos todos de esta república, que es que tenga futura? ¿Qué debería cambiar, Raúl, de lo que vimos de esta primera mitad de mandato para lo que viene? Primero, creo que fue un ejercicio de aprendizaje estos 2 años. Creo que de todos, ¿no? Porque también estamos en una nueva era de la humanidad donde la soledad, la natalidad, la inteligencia artificial, la robótica y bueno, tenemos una nueva era que nos cuesta trabajar, no solamente a los políticos, sino también a la gente. Creo que tiene que madurar todos los espacios políticos, la gente está esperando que nos pongamos de acuerdo y creo que este ejercicio tiene que comenzar el 27 de octubre de cara a tener, como decía Alberto, un presupuesto nacional ordenado, discutido y que tenga en cuenta a las provincias. Le doy un ejemplo. Catamarca, cuando yo asumí, tenía 70% de empleo público, 30% de empleo privado. Ahora tenemos 36, 64. Chile exporta 60.000 millones de dólares, nosotros exportamos 6.000 millones de dólares de minería. ¿Y cuáles son los motivos? Los motivos macroeconómicos, como decía Alberto Rolo, de la falta de seguridad jurídica que tuvieron todos los partidos políticos a nivel nacional. Si a nosotros nos dan eso y llega Glencore, Río Tinto y siguen invirtiendo, vamos a tener un 50% y 50% de empleo privado en 2, 3 o 4 o 5 años. Creo que eso es lo que tiene que hacer la política, agarrar 10 temas o 15 temas, el tema de la matriz impositiva nacional, provincial y municipal, hay que tomarlo en serio, el tema también municipal, el tema de las inversiones y la seguridad, como dijo él, las provincias nunca expropiaron ninguna empresa nacional y si logramos eso, el país tiene mucho futuro. Yo veo cambios, yo soy optimista a pesar de algunos problemas que está teniendo hoy la economía y que bueno, nosotros lo sentimos porque somos el segundo mostrador. Yo digo, primero es el intendente, después el gobernador y después la nación, ¿no? Rolo, esta segunda mitad de gobierno que comienza después de las elecciones, ¿qué debería cambiar? Yo creo que vamos a tener un Congreso totalmente diferente. Yo creo que el gobierno va a poder tener el tercio que pretende en el Congreso Nacional, con lo cual eso le permite otra forma de gobernanza. Creo que vamos a tener mucha más participación en las provincias. Nos parece que debe existir más diálogo en determinados niveles, ¿no? Cuando uno ve que se pelean unos con otros de la manera que se pelean, vemos que en el caso de Neuquén no le solucionamos el problema a los neuquinos, ¿no? La pelea no soluciona, sí buscar los puntos de coincidencia y avanzar sobre ellos. Entonces creo que viene un nuevo Congreso para Argentina y yo deseo fervientemente que al presidente le vaya bien, ojalá, ¿no? Porque eso es que le vaya bien a la Argentina y nosotros estamos contribuyendo desde el espacio que nos toca en este sentido y muchas veces pretendemos tener un diálogo fluido. Creo que existe en varios sectores ese diálogo fluido con algunos ministerios, pero creo que en otro nivel creo que hay que buscar otro tipo de acuerdos para poder avanzar y salir adelante. Alberto. Ya me perdí, ¿dónde estábamos? Segunda mitad de gobierno de Milei, segunda mitad de gobierno suyo. No, bueno, fundamentalmente recrear el ambiente de diálogo, ¿no? Me parece que es lo más importante, y la búsqueda de consenso. Me parece que es lo que todos aspiramos, como bien planteaban ellos recién. Los países que cayeron en la trampa de los extremos son los países que más han retrocedido. Y nosotros venimos cayendo sistemáticamente. Es decir, todas las democracias de América Latina salieron después de las dictaduras con gobiernos o de concertación o con gobiernos en los cuales su dirigencia se puso de acuerdo en ciertos temas centrales de la economía y de la institucionalidad del país. Todos. El único país que no pudo
encontrar puntos intermedios de consenso y diálogo en la Argentina. Y estos son los problemas que tenemos que resolver todavía. Lo hizo Chile a pesar de todas las circunstancias, Uruguay hizo un ejemplo claro, Brasil en ciertos aspectos no se pasa de esta línea, lo están haciendo, ahora Colombia se complicó, pero también lo había hecho, Perú. México ciertas cosas también, Perú también a pesar de toda su inestabilidad. Es decir, yo creo que los extremos resuelven los problemas de ciertos sectores políticos, no resuelven los problemas del país. Y a mí me parece que si hay que trabajar todos, y ustedes fundamentalmente que son formadores de opinión y que son actores importantes de la vida institucional del país, me parece que la reflexión permanente que tenemos que hacer es que los extremos lo único que van a hacer es agravar permanentemente la inestabilidad del país, y tenemos que apostar a un país que sea mucho más normal, y ser normal significa que hay ciertas cosas que esté el gobierno que esté, tienen que seguir y tienen que continuar. Esto es lo que no se ha logrado, lamentablemente. 3 gobernadores, espacios políticos disímiles, diferentes puntos de vista, pero una apuesta en común que da cierta esperanza. Muchas gracias, gobernadores, por haber participado. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias, gobernador. Muchas gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.